Estado con mi corazón meditando en la palabra del Señor y reflexionando en ella, buscando más del Señor, como decía el canto, pidiendo más de Cristo en mi vida, haciendo de alguna manera la oración que de alguna manera hizo también Juan el Bautista cuando dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pienso que ese es un principio de vida para el cristiano. Es necesario que Él crezca en mi vida y yo vaya menguando, yo vaya disminuyendo y Cristo vaya creciendo. Si le preguntase a usted, si le preguntase hoy, o si alguien le preguntase, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? ¿Qué podría contestar a esta pregunta? ¿Qué propósito Dios tiene con su existencia, con tu existencia? ¿Sí? Poder lograr estar en su presencia. Ajá. Uh-huh. Ser un hijo, como lo fue Cristo. Agradarle. Agradarle, como decía la palabra hoy día, la enseñanza. Hacer sus obras, imitar sus obras. Bueno, todos de alguna manera responderíamos algo similar, ¿no? Desde la primera hermana que contestó, ¿cierto?, hasta la última hermana. Todos más o menos entendemos lo que el Señor quiere con nosotros. Y podríamos resumirlo de alguna manera, decir que Dios tiene un propósito conmigo y su propósito es llevarme o conducirme o asemejarme más a la calidad de hijo de su Hijo. ¿Y por qué decimos esto? Porque Jesús es el prototipo, el modelo. Cristo siempre es el modelo, es tipo en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. Todo el Antiguo Testamento habla de Él y fue escrito para Él. Y entonces, siendo Él el modelo, en el proyecto de Dios, Dios quiere conducirnos a su presencia, a la presencia de su Hijo y asemejarnos a Él. Mientras más nos aproximamos a Cristo, más lo de Cristo aparece y se refleja en mí. Y allí está la plenitud del hombre o de la mujer. La plenitud nuestra está en esto, en este proceso, en ir avanzando y creciendo a la imagen de Cristo. Hago esta pregunta: ¿y si Dios conduce este proceso? Dios lo conduce. Él es el Señor, ¿cierto? El Señor. Él es Dios soberano. ¿Y si Dios determina en este proceso no hacernos ningún milagro más? Mire, escuchen todos bien. ¿Qué ocurriría con nosotros si Dios determina en esto: no le voy a hacer ningún milagro más? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros a esto?
A ver. Mm, sí, amén. Algo iba a decir, hermano. El hermano iba a decir. Amén. Pero Dios podría determinar algo así. Dios es bueno, por definición, ¿cierto? Él es bondad, es amor. Pero Él, en su soberanía, en su absoluta soberanía, pudiese decir un día, bueno, ya que me llamas Señor, y voy a apropiarme de este término que tú me das, y voy a determinar que el camino para ti va a ser un camino en que no voy a contestar algunas o muchas oraciones que tú me haces, porque yo soy el Señor. Y Él tiene esos atributos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué ocurriría con nosotros? Si Dios determina, bueno, puesto que tengo un propósito y tú estás de acuerdo en ello, Dios determina un camino que yo no entiendo, que no logro comprender y que me es difícil. ¿Qué ocurre con mi corazón? ¿Qué ocurre conmigo? ¿Sigo amándole, sirviéndole con la primera ímpetu como al comienzo? ¿Qué ocurre? Fíjese, por favor, quisiera ver esto en el libro de Job, comenzar esta reflexión con ustedes. Y el pasaje más clásico para poder ver algo semejante es la historia de Job, que es una o la historia más antigua de las Escrituras. Que es una o la más antigua de las Escrituras, es la historia de Job. Y como es la más antigua, tiene algunos elementos que están muy lejanos a la gran revelación, como para entenderla en su plenitud. Sin embargo, la esencia de lo que se nos quiere mostrar aquí está muy clara, muy, muy expedita para nuestra atención. Todos conocemos la historia, está Dios, se acerca a Satanás y entonces hace una acusación o hay una interpelación de Satanás con Dios, ¿cierto? Cuenta la historia y dice el versículo 8, el capítulo 1, el 7, ¿cierto? Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás, Jehová le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Qué gráfico esto, ¿ah? Como que ilustrativo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso, miren qué interesante lo que dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire qué interesante, como la acusación es esta. Bueno, ¿acaso tú no bendices? Y si lo bendices, ¿cómo no te va a servir? Y si tú le das vida, ¿cómo no te va a servir? Y si tú le das esto, ¿cómo no te va a servir? Esa es la acusación de Satanás, ¿cierto? Y si tú respondes sus oraciones, ¿cómo no te va a servir? Es re fácil servir así a Dios. Esa es la acusación de Satanás. Y entonces le ha cercado, dice, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Qué interesante esta frase. Fíjense el versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Qué bueno es saber que Dios ha cercado a nosotros, a todo lo que tenemos. Es como que la bendición de Dios está
protegiéndonos permanentemente. Y entonces Satanás acusa y dice, bueno, pero quítale esto y vamos a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Entonces Dios, en ese diálogo, en esa acusación, versículo 11 dice, sigue hablando, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué terrible esto, ¿ah? Qué terrible. Porque uno ve esto, yo lo he visto muchas veces. Condicionar el servicio y el amor a Dios a lo que se tiene o a lo que no se tiene. A ser bendecido o no ser bendecido. A tener un milagro o no tener un milagro. A sentir algo o no sentir, a sentir la presencia o no sentirla. Es como que condiciono a Dios, mi servicio, mi devoción, mi adoración a su bendición. Por ello, la historia de la iglesia es así. La historia de la iglesia. Y uno ve que hay contextos y lugares donde se oferta el evangelio, ¿cierto? Hay una oferta, se presenta el evangelio. Vengan y serán benditos, vengan y Dios les va a hacer el milagro, venga, pare de estar sufriendo con esto, pare de aquí, tome esto de allá, tome, venga para acá. Se oferta, hay una oferta, hay una condición, venga, acérquese y Dios le va a dar esto. Entonces hay una condición, se va condicionando a Dios a las cosas que uno recibe. Es interesante reflexionar respecto a eso. Y esto está acá en la Escritura. Entonces, esa es la acusación de Satanás. Y entonces, uno no recibe su oración o no recibe la respuesta a su petición y ya anda mala con Dios y anda con el Evangelio y no se quiere congregar y anda reacio y anda... ¡Qué infantiles! ¡Qué niños! Y entonces vamos a buscar un lugar donde haya más poder, donde haya más cosas, donde haya una oferta más atractiva, una tienda que me otorgue más, una oferta más alcanzable. Y al final, la iglesia se ha transformado en un shopping de ofertas, donde se ofrece el evangelio, se ofrece a cambio de bendición. Y entonces la idea que hay detrás es errada, es equivocada. Entonces, para poder recibir, tienes que estar ahí en una dinámica de dar y de recibir de conveniencia, como un contrato de conveniencia, y no como una fuente y una fuente de usar los principios de Dios. Fíjense, Satanás, entonces dice el versículo 12, después que habla Satanás, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, todo lo que tienes, solamente no pongas su mano sobre él. Aquí estamos en la soberanía absoluta de Dios, así donde ya no hay más argumentos que la soberanía de Dios, donde ya no hay ningún cuestionamiento, ninguna otra explicación más que la soberanía absoluta y exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. En ese argumento estamos, en ese nivel de conversación estamos, absolutamente arriba. Y entonces eso ocurre acá. Y ustedes conocen el relato. Comienza a venirle una y otra vez, un montón, los mensajeros, los terribles mensajeros que le llegan a Job. Lo han leído, ¿cierto, hermanos? Uno tras otro, llega uno dando una calamidad, termina uno, llega el otro, termina uno, llega el otro, y así. Llegan 4 o 5 mensajeros dando cada uno calamidad y perdiéndolo todo. Y en un instante perdió todo
todo este cerco de Dios le fue quitado, se le fue quitado, y Satanás tuvo la posibilidad de tocar todo lo que está alrededor de él. Qué terrible, qué tremendo. Señor, tenga misericordia de nosotros. Amén. Señor, tenga misericordia. Y hay una frase muy bonita entre todo esto que ocurre aquí. En versículo 20, después de todas estas calamidades, entonces Job dice, se levantó, el versículo 20, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué linda expresión, qué lindo, qué bello, qué gloria hay aquí, qué ejemplo, qué virtud de Cristo hay en este. Job, sin lugar a duda, es tipo de Jesucristo, es un ejemplo de lo que es Cristo, un tipo para mostrarnos un aspecto de las riquezas y de la gloria de Cristo. Job es un tipo, una figura muy pálida por lo demás, porque Cristo es mucho más completo que esto, pero así es. Y entonces dice, adoró, qué lindo. El versículo 21, y entonces dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Jehová bendito. Y entonces el escritor de este libro, que algunos dicen que fue Moisés, el escritor de este libro dice así, en todo esto no pecó Job, no pecó en todo esto. Dice, y aquí es muy interesante esta oración que viene. Tomen atención. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora dígalo conmigo. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca se olvide de esto. Nunca. No se olvide nunca de esta oración. Dios es un Dios que tiene propósitos. No es un Dios de casualidades, no es un Dios de caprichos, no es como nosotros, que a veces hacemos cosas, sin destino, tenemos comportamientos que no pensados, sin propósito, sin un norte claro. Dios no es así. Dios, con todo lo que nos ocurre alrededor y dentro nuestro, tiene un propósito. Y el propósito lo dijimos al inicio y ustedes lo contestaron. Dios quiere trabajar conmigo. Y Él tiene un final feliz, un final maravilloso, un final espléndido y glorioso y un final de alegría. Como cuando uno ve esos finales de televisión, que al final como que se emociona y le caen sus lágrimas, porque el final es lindo, un final que enriquece el alma, que te deja una enseñanza, que te deja un sentido de justicia, de satisfacción. El final de Dios es, pero millonésimamente más amplio que eso. El final de Dios es perfecto. Y en ese final Dios nos tiene enteramente acabados, enteramente perfeccionados, enteramente trabajados. Pero cuando llegue ese final, pasarán varios años. Y pasarán algunos años de mi historia, desde mi nacimiento hasta mi partida. Dios tiene 70, 80 y en algunos más 90 años para trabajar su propósito en mí. Entonces, yo no era consciente de esto, pero cuando llego a Cristo y el Señor abre mis ojos y saca las escamas que yo tenía en mis ojos y veo su poder y veo su gloria y veo su señorío y veo su amor y me rindo a su amor y entiendo que todo lo ocurrido hacia atrás de alguna manera tenía propósito en Él. De alguna manera, cosas malas, buenas, de todo, Dios redime eso para su gloria y le da sentido ahora que volví a la casa, cuanto más de aquí hacia adelante. ¿Cuántas cosas nos han pasado en la infancia?
que usted sabe muy bien. El contexto familiar en el cual nos desenvolvimos, el contexto social, el ambiente, las relaciones afectivas, cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas alegrías, ¿por qué no? Porque también las hay. ¿Cuántas situaciones hay envueltas en mi vida que Dios las ha redimido y las ha tomado porque desea cumplir un propósito en mí? Eso, hermano, eso, hermana, eso que usted piensa y que recuerda de su vida, tiene propósito en Dios. Lo tiene. Y usted puede decir, pero ¿qué propósito puede tener esto si causó tanto dolor? Lo tiene. Créame que lo tiene. Y aun cuando es muy oscuro, tremendamente oscuro, y Dios no manda males, Dios no trata con el mal, no, Dios no manda males ni puede ser tentado por el mal. La soberanía de Dios permite algunas cosas, ¿cierto? Porque detrás de esa soberanía hay un propósito muy pleno, hay una maravilla espectacular que nuestra alma, nuestro espíritu no alcanza a dimensionar. Y entonces por eso mismo Dios permite algunos dolores. Y muchos de ellos yo mismo los he causado. Muchos de ellos yo mismo los he causado. Mis malas decisiones, mis malas acciones, yo mismo los he buscado. Pero aún así, como Dios es Padre, nos toma, nos corrige, y esa misma lección equivocada, ese mismo camino que yo tomé equivocado, Dios lo usa para su gloria, para su bien, para su restauración. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Entonces piense un poquito, piense en lo más trágico de su vida. Y disculpe que entre en esta intimidad suya, que usted sabe muy bien y que uno quiere olvidar de su vida. Todos tenemos aspectos muy dolorosos y que no queremos recordarlo mucho por el dolor de lo que significa, ¿cierto? Pero están allí, están grabados, no podemos evitarlo, no podemos sacarlo, no podemos borrarlo, no somos una computadora, no lo somos. Y aún así queda el registro allí. Piense en eso, que es doloroso, que es terrible, que es traumático, sí, piense, aún eso tiene propósito en Dios. Yo tal vez no lo entienda en su plenitud. Lo sospecho, lo vislumbro. Sospecho que Dios algo puede tener de aquello que me causa dolor, que no es grato para mí. Pero aún ello tiene propósito en Dios. Bendito es el Señor. Gloria a su nombre. ¿Eso significa que Dios aprueba lo que le ocurrió? No, Dios no lo aprueba. No lo aprueba. Dios no aprueba el mal. Dios no aprueba la maldad. No. Pero sí Dios, que es bueno, que está a favor nuestro, que está con nosotros, toma esos dolores, toma esos sufrimientos, y entonces como su propósito es tan sublime y perfecto, a través de esos sufrimientos y dolores puede provocar en mí un efecto tal que me lleve a la imagen de su Hijo. Y entonces el dolor y el sufrimiento tiene sentido en Dios. A algunos nos toma tiempo entenderlo, verlo, apreciarlo, nos puede tomar un poco de tiempo. Pero uno debe ir abriendo estos espacios en su mente, en su corazón, en su alma, abriéndose cada vez más para que Dios vaya ubicando y dándonos revelación de estos propósitos sublimes del cielo en la vida de nuestra alma, de nuestro espíritu y aún de nuestro cuerpo. Le podrá decir el barro, dice el alfarero, mira, québrame, hazme así o hazme de esta otra manera. No. El alfarero determina dónde poner su mano, dónde presionar. El alfarero determina
la forma. El alfarero tiene la potestad de hacer el diseño. El alfarero determina sacar las impurezas, hacer las correcciones. El alfarero determina. Y Dios es alfarero. Y es perfecto alfarero. El proceso puede ser difícil. El proceso no puede, tal vez cause incongruencias, no entenderlo, pero el final, créalo, sépalo, atrápelo, tómelo. El final sí es glorioso. Bendito es Dios. Y si el final es glorioso, ¿por qué Dios no lo hace rápido? ¿Por qué no hace todo instantáneo? Como uno va al súper y compra todo instantáneo y se evita el trabajo de moler el café, de cosecharlo y todo lo demás. Y uno lo compra y lo echa y le tira agua. Porque Dios es un Dios de procesos. A Él no le gustan los finales, así como la nada. Dios tiene un final tan sublime que para eso lo trabaja y seguirá trabajándolo y su paciencia nos dará mucho tiempo porque el final es tan sublime que ha trabajado por años y por la eternidad ha trabajado para que el fin sea tan y cada vez más glorioso. Aleluya. ¿Cuántos son profesores aquí? A ver. Profesores. Ya, hay varios profesores. Usted sabe, ¿cierto? Como profesor, como profesora, que el proceso es importante, ¿no? Y a veces los profesores califican por el proceso más que por el final. Sabe que el proceso es importante, el aprendizaje. Y a veces esos niños que contestan rápido, ya muy bien, tú ya aprendiste, pero para un poco. Sigamos el proceso con todo el colectivo y avancemos en esto. Vamos apreciando este proceso, porque en este proceso surgen muchos aprendizajes, se hacen muchas conexiones neurológicas y el niño va siendo capacitado cada vez más para lo que viene. Bendito es el Señor, qué bueno. El pasaje sigue, ustedes lo saben, y Satanás vuelve y dice, sí, claro, pero piel por piel ahora, le dice. Dice el capítulo 2, el versículo 4. Respondió Satanás y le dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahí hay otro principio satánico. Le dice, sí, claro, quítale todo, ya está bien. Bueno. Pero tócalo un poquitito, tócalo. Vamos a ver si no blasfema. Tócalo. Tócale la salud. Toca su persona. Tócalo. Toca su integridad como persona. A ver si no blasfema. Y hay que ver cómo es el hombre. Satanás conoce bien al hombre. Lo conoce bien. Si basta que por ahí alguien hable de mí, habló de mí. Mira lo que dijo de mí. Ese es el hombre. Alguien hace un comentario medio así, medio oscuro. Cómo nos surge ahí, nos sale de adentro. Cómo nos sale. Y queremos aclarar todo y hacer una reunión y aclarar todo y dejar... y queremos revolver todo por causa de mi dignidad. Dijeron que yo... Tóquenlo un poquitito. Que alguien diga algo que no es cierto suyo. ¿Cómo se levanta esa carne? ¿Cómo se levanta esa carne? Dígame que no es así el ser humano.
¿Cuántos problemas familiares, con vecinos, con hermanos, con amigos, por un comentario mal dicho? ¡Ay! Se rompen relaciones, la dignidad, el orgullo. ¡Qué horrible es el hombre! Satanás sabe de eso. Tócalo un poquito. A ver si no te iba a abandonar la fe. Abandono, me voy a otra congregación. Me busco si aquí el shopping es grande. ¿Estoy hablando de más? Si el shopping es amplio, ¿y entonces qué hago? Huyo de la voluntad de Dios. No me doy cuenta que aún en esa situación está Dios trabajando, tocándome. Y nos llevamos también hasta que mire lo que ocurrió. Y entonces nos olvidamos de evangelio, de historia, de comunión. Tenemos historia larga, algunos, ¿cierto? Muchos años. Nos olvidamos de toda esa historia por mi orgullo, por mi defensa. Y entonces vamos al shopping y nos cambiamos. Hermano, de eso está lleno la iglesia. Lleno de niños en Cristo que al menor toque saltan, al menor toque, y no logran ver, no logran darse cuenta que Dios tiene propósitos. Y cuando Dios va a transformar mi vida y llevarme a la imagen del Señor, de su Hijo, que es perfecta, que es completa, justamente va a tratar aquellos aspectos más dolorosos de mi vida. Va a tratar aquellos aspectos que son más, donde yo estoy más vivo, donde yo reacciono con mayor facilidad, porque justamente lo que Dios quiere tratar. Dios no va a sacar lo bueno, Dios quiere sacar lo malo. Y entonces en esta contingencia de la vida surgen muchas cosas. Esto es muy impresionante, hermano, verdaderamente muy impresionante. Fíjense en Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 25. ¿Y por qué digo que es impresionante? Porque la vida cristiana consiste en esto, en darse cuenta que yo soy de Cristo y que Cristo y que Dios a través de Cristo trabaja en mí y trabaja en mis inseguridades y trabaja en mis seguridades. Trabaja conmigo en mis fortalezas y en mis debilidades, sobre todo con mis fortalezas. Entonces en aquello que yo pensaba que estaba todo fuerte y perfecto, Dios también va a trabajar en ello, porque hay mucha de nuestra alma allí, hay mucha de nuestra carne, hay mucho de mí, hay mucho de mi súper cristiano. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios también va a trabajar de aquellos aspectos en que yo estoy absolutamente confiado y seguro. Porque Dios no quiere que yo esté seguro en mí. Dios quiere que yo esté seguro en Él. Porque todo lo que se fundamenta en la carne tiene precio de muerte. Lo que nace de la carne, carne es. Entonces, aún una aparente vida cristiana, llena de fortaleza, entre comillas, y de valores, que no está sustentada en el poder del Espíritu de Dios, también va a ser probada. Porque eso no entrará al reino de los cielos. Nada que sea carnal entrará en el reino de los cielos. Y entonces Dios también nos probará en aquellos aspectos que yo siento que estoy fuerte, pero estoy fuerte en mi fortaleza. No en su fortaleza, no en el poder de su fuerza, ni de su espíritu, sino que fue una decisión propia, una convicción propia. Estoy hilando bien fino, disculpen, estoy tratando de que todos entendamos
que aquí estamos todos, que Dios no solamente prueba aquellos aspectos que son evidentes en mí. Yo conozco cuáles son mis cojeras y la veo, y yo tengo ahí mi inclinación cuando camino, y conozco ahí que hay un problema en el huesito y la conozco bien, y entonces sé cuál es mi debilidad. Pero Dios también va a probar aquellos aspectos que yo creo que son mis fortalezas, pero que no lo son verdaderamente. Porque Dios es Dios bueno y quiere trabajar con nosotros en todo. No solo en aquellos que yo siento y los conozco bien, como deficiencias, sino también en lo que creo que son mis fortalezas. Fíjense que David, un hombre lleno de errores, ¿cierto? Ustedes saben la historia de David, pero hay una cosa que se dice de David que es muy hermosa, que tenía el corazón conforme a Dios. Y David era un hombre muy tipo de Cristo, figura de Cristo, una tenue figura de Cristo, un tipo, revelaría, nos va a mostrar un poquito lo que sería nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos habla de Cristo. David tiene una cosa muy linda, ¿y qué es esta? Nunca se gloría en sí mismo, nunca se levanta en sí mismo, nunca se proyecta en su propia fuerza, siempre atribuye a Dios su fortaleza y también sus debilidades. Tanto así que sus fortalezas quedaron escritas y uno las ve, todas sus hazañas y sus proezas, pero también quedaron escritas sus debilidades. Y hay un salmo que escribió aquí, dice así, porque David dice de él, dice de Cristo. Aquí está hablando Pedro, dice Pedro, David está profetizando respecto de Cristo. Pero antes de esto, David está hablando de sí mismo. Antes del sentido último del Salmo, David habla de sí mismo y dice esto, de sí, sin saber que lo estaba hablando de Cristo. Por eso Pedro toma el pasaje. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mire qué lindo. Hay tantos salmos como estos. David no sabía que estaba hablando por Jesucristo o para Jesucristo. El Señor después tomaría este salmo en su historia hablando de la resurrección. Pero en la primera interpretación, David habla de sí. Y quiero mostrar un ejemplo con esto. En 2 de Samuel, capítulo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Fíjense en 2 de Samuel, yo quiero que veamos eso que acaba de decir David de sí mismo, cómo opera eso en la práctica. Porque uno dice, veo al Señor, sí, pero ¿cómo ves al Señor en tu vida? Yo quisiera ilustrar un poquito esto. Capítulo 16. No sé cuánto tiempo llevamos, hermano. 20:41. ¿Cuánto tiempo debiera, Andrés? ¿Qué es eso? ¿Hasta la 1? ¿Hasta las 12? Ya. Gracias, amén. 2 de Samuel, capítulo 16. David vivió un montón de situaciones muy dolorosas y una de esas es que uno de sus hijos se levantó contra sí. Uno de sus propios hijos se levantó contra sí, contra su familia, contra sus hijas y sus demás hijos. Quiso tomarle el trono. Y David, para no enfrentarse con su propio hijo, tomó a toda su familia, a sus ejércitos y a gran parte del pueblo y huyó para no enfrentarse a su propio hijo. Tuvo que salir errante. Y entonces en esa situación, dolorosísima, por cierto, porque no hay nada más doloroso que enfrentarse a un propio hijo o que un propio hijo se levante contra uno mismo, ¿cierto? Algo de tus propias entrañas, qué dolor para un padre. En ese proceso, dice el versículo 5, y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl,
Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5. El cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo. Mire, escuche, mire qué interesante. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Iba el rey David con todos los valientes, con su ejército, a su derecha y a su izquierda. Y aparece un hombre que comienza a maldecirle y a tirarle piedras y a decir toda suerte de palabras contra él. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido de tu maldad, en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Le decía al rey David, hermanos, al rey David, a la máxima autoridad de la nación. Un hombre a la máxima autoridad del reinado que iba rodeado de valientes soldados, custodiado. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, uno de sus soldados no soportó más, dice, ¿por qué maldices? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor, a mi rey? El rey, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Uno de sus soldados, reacción normal de cualquiera de sus soldados valientes. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Mire qué interesante es este pasaje. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque David tenía todo el poder para evitar y por cortar la cabeza a este hombre. Tenía el poder, las atribuciones, el derecho, tenía toda la autoridad. Y entonces no lo hizo. ¿Qué hizo él? ¿No será que Dios lo mandó? ¿No será que ahí está la mano de Dios en esto? Pero un valiente de su corazón sale y le dice, ande y córtale la cabeza. Y el espíritu dentro de él le dice, ¿no será que Dios te está tratando? Y otro valiente le dice, saca a este perro muerto. Y su espíritu le dice, ¿no habrá un propósito de Dios en esta humillación? ¿Entienden lo que digo? ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias? ¿O qué hacemos nosotros en estas circunstancias? ¿No se levanta de dentro de nosotros todos los valientes que llevamos para defendernos y para cortar la cabeza a cualquier cosa que nos maldiga y que nos humille? ¿Pero qué hace un siervo de Dios, un hijo de Dios, que tiene la cabeza fría,
que tiene el espíritu conectado con Dios, un hijo dice, ¿no será que Dios quiere que me humille en este día? ¿No será que Dios quiere tratar mi corazón? ¿No será que Dios quiere trabajar conmigo en esta humillación? Y es el momento en que yo me encorve y me humille delante de su presencia y busque la salvación y el socorro que está en Él. Qué bello este pasaje, hermanos, hermanas. ¿Y por qué viene esta enfermedad? ¿Y por qué esta enfermedad? Vamos a orar para que la saque de inmediatamente. ¿No será que Dios, a través de esta enfermedad que es mala, que me hace mal, que es dañina, ¿no será que Dios también quiere trabajar conmigo? ¿Y por qué no me sano? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Y no será que Dios quiere trabajar mi vida a través de esto? ¿Entienden lo que digo? ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué me acontece esto que es tan malo? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Y no será que Dios está metido también en esa situación, amándome profundamente, queriendo trabajar conmigo aquellos aspectos que solo Él conoce? Dios no es Dios de despropósitos. Dios tiene propósitos, aún en el sufrimiento y en el dolor. Voy a parafrasear algo. Hay un autor muy lindo, C.S. Lewis, que dice algo así: Dios nos susurra a través del placer, por el placer. Nos habla a través de las aflicciones, algo así, pero nos grita a través del dolor. Dios habla a través del dolor y quiere hablarnos, pero estamos tan ensimismados, tan en esta rueda de evitar el sufrimiento, de evitar todo, tan metidos en nosotros mismos que no nos damos cuenta que muchas de estas cosas están en la soberanía de Dios. Y porque Dios es amor, y porque Dios quiere trabajar conmigo, pero no abandonándonos a nuestra soledad, conmigo, juntamente conmigo, allí acurrucándonos y trabajando aquellas deficiencias formativas en mi vida. Bendito es el Señor. ¿Y cómo lo hace? De muchas maneras. A veces usa a las personas más cercanas y más amadas que están a nuestro alrededor para trabajar conmigo. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hermanos más queridos. Sí, son situaciones que ocurren y ocurren para trabajarnos. Bendito el Señor Jesucristo, bendito el Padre de gloria que tiene propósito en nosotros. ¿Dicen amén? Termino. Entonces, hermano, ¿por qué me tocó? Alguno puede, yo atiendo muchísimos hermanos y pareja y matrimonio, ustedes saben, y dice, pero ¿por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué si esto es tan fácil? Si ella hiciera este ajuste, sería todo tan distinto. Y lo mismo dicen las esposas. ¿Y por qué él? ¿Por qué es así? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puede hacer esto? ¿Y no habrá un propósito de Dios en ello? Claro, Dios trata a las personas que están a nuestro lado. Y fíjese que la forma más efectiva del Señor para tratar y para moldearnos es el matrimonio. Es una manera muy linda, muy preciosa, que tiene el Señor para trabajar nuestro carácter, para sacar las impurezas y todos aquellos aspectos difíciles. Es muy bello ese proceso. Qué bueno, bendito el Señor.
que nos pone ahí un compañero, una compañera que está todo el día mirándonos y con el dedito apuntándonos aquellas cositas y sacando con la mano al alfarero, ahí, la mano del alfarero está allí sacando y molestando para trabajar en mí. Y así muchos ejemplos más. Bendito el Señor. Terminamos con el último versículo, el último, Romanos, clásico y precioso versículo de las Escrituras, para que lo memoricen aquellos que no lo saben, para que lo atesoren y sobre todo para que lo crean. Romanos capítulo 8, y con esto terminamos. Bendito es el Señor. 8, versículo 28. 8, 28. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Y yo digo aleluya. Y digo gloria a Dios. Y agradezco al Señor por su propósito en mí. Él llevará adelante su propósito en mí. Así será. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Señor, que es bueno. A Él toda la gloria. Le damos permiso para trabajar en nosotros. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Glorias a ti. Glorias a ti. Aleluya. Glorias a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito el Señor. Pónganse de pie. Terminamos cortito. Pónganse de pie. En algún momento usted se acordó de una aflicción complicada o de una posible aflicción. En algún momento algo le pasó por su mente, por su cabecita, el Espíritu le recordó algo, lo más probable. Eso dejémoslo delante del Señor en una oración cortita. Amén. Lo que le pasó en su espíritu, lo que el Espíritu le recordó adentro, eso que a lo mejor le causó dolor, que a lo mejor le causa tristeza y que más de alguna situación le conmovió interiormente, cierra sus ojitos y dejemos eso delante del Señor y démosle gracias. Y démosle gracias. Aunque no lo entienda, hermana, hermano, aunque no lo entienda, dé gracias por esa situación ahora. Padre,